Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy tendremos un conversatorio acerca del libro de la pedagogía del oprimido, del capítulo 2, que se llama La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos y su crítica. A continuación, le voy a presentar a los conversadores. Jaén Iñaki, Fernanda Salinas, Juan Pablo Rodríguez y Diana Obando Escobedo. Y su servidor y moderador, Hugo Adán Aguilar Figueroa. Comenzaremos con la primera ronda de preguntas. Primera pregunta: ¿alguien me puede decir qué entiende Freire por la educación bancaria? Bueno, Paulo Freire adaptaba este concepto como referencia a un enfoque educativo, ya que considera a los estudiantes receptores pasivos al solo recibir información y no procesarla, con el objetivo de volverlos oprimidos a lo largo de su vida y que estos no puedan desarrollar un pensamiento crítico, lo que los lleva a no poder considerar su propio aprendizaje y ni mucho menos considerar el mundo. Bueno, yo por experiencia propia tenía una secundaria que era estricta con nosotros y nos disciplinaba, y gracias a eso cumplíamos con nuestras tareas. O sea, pero ¿cómo? ¿Estás diciéndome que tu maestro en la secundaria con ustedes era estricto con ustedes y a base de eso ustedes cumplían con tareas, Sí, ¿no? porque me decía las tareas no lo recuerdo. El maestro era con la educación bancaria. Por eso, ok, pero ahora, debido a eso, ¿qué tan bueno eres para expresarte en ciertos temas, por así decir? Te dificulta, ¿no? Sí. Es que mira, pues ahí es donde abarca la diferencia de la educación bancaria y la educación progresista. Porque bueno, tu maestro los disciplinaba, ¿ok? Puede que en el ambiente escolar, bueno, en tu entorno o en tu contexto escolar, tenía un poder, pues porque era una figura de autoridad para ti, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, porque dices que lo respetaban, por así decir. Eso es lo que genera sentirse oprimido, pues. Y pues, por ejemplo, Paulo Freire pues hace la mención, ¿no? Que la diferencia entre la educación bancaria y la educación progresista es esa, pues. Por ejemplo, ahorita que nosotros, bueno, a mi punto de vista igual yo también fui educado con esa educación, pero dándome cuenta ahorita a la actualidad que estamos y lo que estoy aprendiendo aquí, es muy diferente la educación bancaria a la educación progresista. Porque pues yo la verdad tenía tantos, como tú tenías tantos sentimientos o esa emoción de no poderte expresar bien. Y ahorita pues ya puedo a veces expresarme mejor, ya puedo generar otro tema. ¿Pero por qué? Pues bueno, en la educación bancaria pues no podías expresarte y teníamos que obedecer, ya que pues en ese caso el maestro, si te das cuenta, el maestro era el que más nos decía la información y nosotros teníamos que memorizarla. Tenía un maestro de historia pues de que nomás nos contaba a veces las partes de las historias, de los libros, y eso es lo que teníamos que aprendernos. Ahora, sin embargo, ahorita a nosotros nos dejan investigar ciertos autores y nosotros tenemos que investigar su historia, sus vidas, sus proyectos y sus papeles. Somos nosotros ahorita de lo que ya nos indagamos, pues. Y sí, tal vez ahorita a veces por ciertas personas o ciertos maestros no les tengan tal vez un respeto, por así decir, pero pues a mi punto de vista está mejor la educación progresista, ¿no? Porque pues somos más desarrollados. Bueno, sí, el punto de la educación bancaria era tomar en cuenta, desde el punto de Freire, la educación bancaria oprimía, ya que tomaba en cuenta el papel jerárquico del maestro, el maestro como un sujeto activo y superior al alumno en el papel de la educación, en el que el educando era solamente el sujeto pasivo que solo recibía y se receptaba la información. Freire mencionaba que en este rol de sujetos en la educación, el maestro como superior que solo data la información y el alumno como el sujeto pasivo, ahí es donde entran los roles de jerarquía. El maestro pues es el superior y el alumno es el inferior. Ahí es donde entra la opresión. Empezamos oprimiendo porque el maestro, como es el superior, él tiene el data de poder. Entonces todo lo que él dice se hace y es ley. Por eso mencionabas que tu maestro era muy disciplinado con usted. Y ahí es donde entran mis opiniones, mis ideas, mi creatividad oprimidas. Se hace lo que el maestro dice y como él quiere y como él haga que se haga.
Ahí es donde pues entramos en el papel de la opresión, era justamente lo que mencionaba Freire. Porque no podemos desarrollar nuevas maneras o nuevos métodos para aprender, tenemos que seguir lo que el maestro nos dice. En cambio ahorita pues nosotros somos los creadores de nuestras formas de aprendizaje ahorita, porque si bien existen varias maneras de aprender hoy en día, antes pues era solamente lo que el maestro nos decía y nos quedábamos con esa información. Bueno, y también yo creo que los docentes en este enfoque educativo de educación bancaria no toman en cuenta las formas de aprendizaje, ya que recordemos que esto es esencial dentro de una aula de clases, de que el docente reconozca las formas de aprendizaje que tiene cada estudiante, ya que pues hay personas que son más auditivas, más visuales, más audiovisuales, y a veces eso al docente no le importa, ni tampoco le interesa las opiniones que tenga el alumno, ya que pues el alumno también puede aprender por parte del docente y viceversa, el docente hacia el alumno, porque esto no debe ser visto que solo el docente sea esa persona que siempre tenga la razón. Donde entra pues lo que mencionó ahorita, la educación problematizadora, porque ya no solamente se busca, por así decir, que el alumno, en este caso nosotros, aprendamos y memoricemos lo que nos dice el docente, sino que ahorita ya nosotros buscamos construir todo eso, por así decir, y tener en cuenta la reflexión que se hace. Entonces en la educación tenemos el problema. Sí, o sea, porque también Paulo Freire pues abarca de esto, abarca de que como en la educación en la educación liberadora implica también un proceso de praxis, porque si te diste cuenta, como ustedes se sentían oprimidos, sin embargo, así estuvieron, no sé, durante todo el tiempo que terminaste tal vez el año, el nivel. Sin embargo, pues ya en la problematizadora, nosotros, pues aparte de que nos dimos cuenta, reaccionamos en ese momento sobre ese problema que teníamos, también nosotros reflexionamos, si te diste cuenta, y buscamos una manera de cambiar ese problema. Bueno, y luego también, no sé si te diste cuenta de que ustedes como estudiantes se volvían dependientes a lo que el docente les indicaba. O sea, sí es un buen punto lo que mencionaste anteriormente, de que se vuelvan obedientes, pero o sea, digamos, había algunas cosas que no estaban bien y tú querías dar tu punto de vista, pero lo tenías que seguir haciendo bajo el régimen que te estaba dando el docente. O sea, no tenías esa libertad de expresión, de expresar tus propias ideas. Y luego, no sé si te pasaba de que, o sea, esa forma de educar se vuelve muy aburrida. No le encuentras un sentido a esa educación. Repites lo mismo, pero por eso. Sí, era lo que Freire mencionaba, en esta educación entran los roles jerárquicos, es el maestro como superior, ahí es donde pues, retoma la opresión y entra como preparándolo para sus roles de oprimido o subyacente en la sociedad. Por eso es la educación bancaria. Por eso la educación bancaria es donde nos sentimos oprimidos y en la ley problematizadora es donde ya no nos sentimos tan oprimidos. Pero bueno, entonces llegamos a la conclusión, ¿no? Que bueno, ya diferenciamos su duda, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Con esto concluimos la primera ronda de preguntas y daremos paso a la segunda ronda de preguntas. ¿Alguien me puede decir cómo se relaciona la educación bancaria con la opresión y la dominación? Sí, Fer, dime. Bueno, según Freire, la opresión es la relación que existe entre un individuo y otro, al ejercerle poder y además el otro tiene más poder sobre el otro individuo. En el ámbito educativo, un ejemplo sería que el docente es el que siempre tiene autoridad y poder, el que siempre tiene la razón, y el oprimido sería el estudiante, ya que él solamente sigue las indicaciones que el docente le está brindando. Claro, es algo que usted mencionaba como la educación bancaria. Sus principales características era el maestro como impulsor del conocimiento, en el que él tomaba a los educandos como un sujeto pasivo en su educación. También el enfoque de la memorización, reprimiendo o oprimiendo su desarrollo de la creatividad, su pensamiento crítico y asimismo sus propios impulsos o sus ideas. La ausencia de contexto era algo importante en la educación bancaria que se destacaba mayormente, ya que esta no tomaba en cuenta el contexto social en el que crecía el alumno,
de eso deparaba de que no aprendían correctamente, no tomaban en cuenta su método de aprendizaje ni su forma. Por eso el tomo de contexto en el que faltaba la educación bancaria era pues que no aprendían los alumnos. Y también el autoritarismo. Una de las principales características de la autolección es hacer tomar al otro o hacer tomar al otro en cuenta que tú eres la imagen del poder. Ahí es donde entra la figura de autoridad, el autoritarismo. Yo soy la figura del poder y como figura de poder te oprimo y te subyago sobre lo que yo digo. Hablo con firmeza y fuerza, es totalmente como hacían los maestros de su clase. Hablaban firmemente y con fuerza y tú solamente cedías. Te llenabas de información y todo lo que él decía se hacía como él hacía y cuando él quería. Era un opresor. Así es como me sentía cuando me estudiaba, al saber demostrar tu autoridad. Me sentía oprimido y me daba las ganas de participar en clase. Bueno, y entonces, ¿cómo es que el oprimido se siente en la educación problematizadora? Mira, si ahorita en la educación en la educación bancaria tomamos en cuenta la clase, en este caso los niveles, por así decir, de estatus, y tenemos en cuenta que el primer nivel, en la punta del triángulo, la primera, es el docente y lo más bajo es el alumno. En este caso ya no va a ser proveniente un alumno contra un maestro, porque ya tenemos en cuenta que en la educación problematizadora ya trabajan tanto el maestro y el alumno juntos, pero en este caso el alumno se puede llegar a sentir oprimido por las clases sociales. Si bien, un ejemplo, digamos que hay niños que ya tienen todo, pues también económicamente, no viajan para ir en este caso a la universidad, y tanto más de 4 cuadros de su casa, llegan con desayuno, llevan dinero, por así decir, descansan mucho mejor. Ese alumno no tiene nada de qué preocuparse, pues ese alumno está enfocando solamente en su estudio. Sin embargo, ahora, un alumno que es foráneo, que trabaja, que todos los días llega a su casa cansado, llega a las 6, 7 de la noche, todavía llega a estudiar, llega a preparar su comida, hay que tener en cuenta que ese alumno se va a sentir oprimido. ¿Por qué? Porque en este caso tiene todos esos problemas, está cargando consigo esos problemas y puede que esos problemas pues en ciertos puntos sea un causante de que este alumno se sienta oprimido. Porque pues por el hecho de que de estar pensando todos los días, tal vez tengo que levantarme a trabajar, tengo que salir corriendo de la escuela porque tengo que ir a mi trabajo y no me despiden, no podría ganar el dinero con el cual voy a comer, o si no, todos los días se desvela estudiando, por así decir, y ya le queda como una hora y media para dormir, llega a la escuela y pues empieza a cabecear. Ese es un problema que en ciertos casos yo he visto, pues, y por más de que no parezca, se siente oprimido. Y otro aspecto en este caso en la educación problematizadora, pues sería un poco tanto el gobierno y problemas sociales, por así decir. Porque si bien pueden decir, bueno, pero es que el gobierno nos da un apoyo, por así decir, pero el apoyo no es para todos nosotros. Y sin embargo, si el gobierno de verdad, por así decir, pusiera en marcha sus apoyos, por así decirlo, a todas las zonas rurales, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, de Venezuela, de cualquier parte, porque en este caso también se toma para otros lugares, sería en sí, bueno, en México en sí, serían las comunidades rurales, porque por ejemplo, allá hay muchas escuelas que no cuentan con un salón, con sillas, con tal vez un pizarrón, por así decir, y ten en cuenta que si en una zona rural, por ejemplo, allá en las zonas altas, hubiera un niño que fuera muy bueno jugando básquetbol, sin embargo no tiene ese apoyo, no recibe ese apoyo, él, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir oprimido porque no puede ejercer algo que le gusta. Pero bueno, volviendo al tema de la educación, nosotros pues tenemos que estar pendientes, en este caso de los alumnos que son de la clase baja, sin ofender, porque incluye, por así decirlo. Pues esto es lo que ellos día a día llevan, como es el caso de uno de nuestros compañeros que a veces llegaban de la escuela cansados de alguna cosa, por el mismo hecho que decir que los objetivos tienen que trabajar para ganar su dinero. Pues sí, pero yo creo que si abarcamos en el ámbito político, el principal opresor es el gobierno, ya que él solo se limpia las manos y está bajo, él es el principal que tiene poder y autoridad. Y sí, o sea, es un buen punto lo que tocaste de que como alumnos a veces nos sentimos oprimidos, porque
la mayoría de los que salen, digamos, del COBACH o no tienen la oportunidad de estudiar, entrar a una universidad porque no tienen los recursos, pero pues el gobierno dice no, que sí los apoyamos, pero la mayoría de las veces no todos cuentan con ese beneficio de ser apoyados y además se apoyan con nuestro propio dinero de los impuestos, o sea, en realidad... Y eso es cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva y decimos, no, eso es lo que ellos quieren dar a entender, que según nosotros, ellos no nos están oprimiendo, porque según tal vez al darnos, por ejemplo, yo te doy un apoyo de becario, pero la mayoría de esa Iñaki no le llegue su apoyo, por así decir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que según yo te estoy dando un apoyo, que te estoy sustentando según yo a ti, sin embargo a la mayoría no, y en este caso pues son los temas que no se llevan a cabo. En cuestión mía yo no recibo apoyo, y la mayoría de acá, y tampoco me doy como un buen estudiante y todo, pero le echo ganas, me levanto todos los días, sin embargo hay gente que no es igual. Tienes un buen punto, porque nos venden esa, es como una cortina por así decir. Nos hacen creer que si tendríamos la educación que nosotros deseamos, cuando al final no tenemos ni siquiera, no sé, algún proyector incluso para poder plasmar nuestro Creo trabajo. que era lo que mencionaba Freire cuando él mismo decía y citaba, la magia de la opresión es cuando el oprimido no se da cuenta que está siendo oprimido. Ahí entra la cínica idea de que el oprimido piensa que puede ser liberado o cree que él aún dentro de la opresión él puede ejercer sus derechos y actuar como un sujeto libre. Freire mencionaba de que la magia de la opresión es de que el oprimido dentro de la opresión se sienta cómodo. Lo mágico es de que cuando alguien está oprimido no puede salir de la opresión a menos de que este mismo sea dicho de que está siendo oprimido. Cuando entramos a temas de gobierno, entra el hecho de que sí, te vamos a apoyar, sí, vamos a darte un apoyo, es donde entra la blindación de que tú le debes algo. Entra la magia de la opresión como una imagen alterna, ahí entra la jerarquización del poder entre la imagen del gobierno. Yo te apoyo, pero tú estudias, y cuando estudies vas a trabajar, y entonces tú me vas a deber un servicio a mí. Entonces entras como un trabajador del gobierno, empiezas con tus horas laborales, tienes que cumplir ciertos requisitos, tienes que hacer ciertas cosas porque le estás pagando los servicios que previamente ella te brindó como apoyo. Es la magia de la opresión, te oprimo sin que tú lo sepas. Y más adelante seguiremos siendo oprimidos porque nos vamos a sentir culpables con que cargamos ese peso, por así decirlo. Exactamente, es la lindación de yo hago esto porque tú me apoyaste y yo te debo algo. Pues sí, y algo que también mencionaba Frey, pues de que la educación debe verse como una herramienta para transformar la sociedad y salir de esa opresión en la que se nos ha pintado como algo bueno, porque, o sea, en mi caso, ¿no? De que a lo largo de mi educación, toda la vida, o sea, ahorita que estoy conociendo a Frey, que leí sobre él, me estoy dando cuenta de que toda mi vida he sido oprimida, pues, que no he podido expresar mis ideas ni tampoco mis pensamientos, que el gobierno solo me ve como algo que él me puede moldear a su propia imagen. Y a esto se refería Frey, de que hay que cambiar esos pensamientos y por medio de la educación, ya que podemos empezar a educar a los estudiantes para que empiecen a transformar ese pensamiento que se les ha tenido y busquen su libertad y dejen de ser oprimidos. Con esto damos por finalizado la segunda ronda de preguntas. ¿Algo más que gusten aportar? Después de escuchar la opinión de mi compañero, yo creo que la educación bancaria no es tan buena como parece. Eso sería mi punto de vista. Gracias. Bueno, yo para concluir quiero decir de que me quiero quedar con el punto de vista que tenía Frey, de que la educación es una herramienta vital para cambiar la sociedad. Y como lo mencioné anteriormente, a través de la educación, nosotros como pedagogos podemos influir en los estudiantes para que ellos cambien ese pensamiento y se cambie todo ese marco de volvernos oprimidos. Hay que inculcarle estos temas que, como vimos, muchas de las ocasiones se desconocen y que es importante que todos sepan
Esto para que dejemos de ser oprimidos y cada quien pueda expresarse como debe de ser, no tenga miedo de poder decir sus pensamientos y construya un pensamiento crítico. Bueno, pues en lo personal y lo ya de los dos con mis compañeros, puedo entender que la educación bancaria y la educación problematizadora, pues en ciertos aspectos unas tienen sus pros y sus contras, y en la actualidad pues siempre va a estar oprimido. Y a mención de mi compañera Fer, tenemos que buscar una manera o una forma en la cual liberarnos de esta presión, porque si seguimos así nosotros vamos a estar decayendo mucho más, y en este caso y en este ámbito que es la educación nos puede llegar a afectar muchísimo más. Sí, creo que es importante abordar el punto de Freire, la educación bancaria, de abordarla y asimismo poder reconocerla. Seguimos oprimidos y bajo este punto de vista poder, una vez aceptando eso, poder hacer un cambio social para una buena transformación liberadora. Para concluir esta segunda ronda de preguntas, daré mi breve conclusión sobre este conversatorio. Bueno, lo que Paulo Freire nos decía es que no tenemos que ser oprimidos. Les daré un ejemplo, que es cuando yo estaba en la primaria, los maestros nos daban de reglazos, nos jalaban las orejas. ¿Por qué? Porque los padres así fueron inculcados y ellos los miraban como algo normal, que ahorita pues no es nada normal. Como dice Freire, debemos de dejar de ser oprimidos.